Un cuerpo puro para el Señor es el título de la predicación expositiva del día de hoy, ¿cierto? Queriendo primariamente saludarles a todos y recordar un poco lo que el pasaje que acabamos de leer tiene por propósito, y es que este pasaje pone en evidencia, mis amados hermanos, no solo para los hermanos de Corinto, sino para nosotros hoy aquí, tres de los males que deja como consecuencia el pecado sexual, ¿cierto? La fornicación. Aprendíamos cultos pasados que el primero de los males que expone el apóstol Pablo en el capítulo 6 es que el pecado sexual daña. También en segunda instancia aprendíamos que el pecado sexual controla. Y el día de hoy vamos a estar cerrando el capítulo 6 aprendiendo que el pecado sexual pervierte. ¿Listo? Es lo que hemos aprendido y vamos a culminar aprendiendo el día de hoy. Recordemos rápidamente que el pecado sexual daña. ¿Qué daña? Pues daña severamente nuestra relación con Dios, ¿cierto? Contrista a Dios en nuestra vida, lo entristece. Hay decepción en papá, en Dios, ante un hijo desobediente que, sabiendo que debe vivir en pureza, hace pecado. Esto sí es un verdadero hijo de Dios. El pecado sexual daña no solamente nuestra relación con Dios, sino que daña matrimonios, ¿cierto? Para los que somos casados, el pecado sexual destroza hogares, causa sufrimiento en hijos, en cónyuges. El pecado sexual en muchos de los casos trae enfermedad, ¿cierto? No en todos, pero pues daña, porque daña el cuerpo, trae enfermedades. Además, el pecado sexual daña porque lleva a mentir, a robar, a engañar, a matar, causa amargura, odio, difamación, chismes, aún dificultad para perdonar. Imagínense lo que daña el pecado sexual. Daña la economía, trae pobreza, escasez, estancamiento económico. Pero en segunda instancia aprendimos que el pecado sexual controla, ¿cierto? Porque es esclavizante. Es un hábito, se vuelve un hábito esclavizante que nos incita a pasar de la libertad que Cristo nos dio a un libertinaje. A menudo, como lo aprendíamos hace 8 días, el pecado sexual empieza con pequeñas imprudencias que llevan a otras mayores y finalmente al vicio. Por esa razón controla, porque se vuelve un vicio, ¿cierto? Un hábito esclavizante. Se ofrecían hace 8 días a modo aplicativo desde el Salmo 1, 3 alternativas para evitar caer en pecado sexual. Recomendable revisar esa predicación. Pero hoy nos corresponde escudriñar la tercera parte de la exposición del apóstol Pablo a los hermanos de Corinto y a nosotros hoy, que tiene relación con el pecado sexual pervierte, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pervierte? Aquí ya entro en el desarrollo de la exposición. ¿Qué pervierte? Pues en realidad el pecado sexual pervierte el propósito de Dios para el cuerpo de sus hijos. Esto es lo que se pervierte. Ahora, quiero que se conecte por favor con esta predicación, porque esta que está en rojo, la que vamos a ver hoy, tiene 3 subtemas o subcategorías. Es decir, hoy vamos a exponer el pecado sexual pervierte en 3 subcategorías que son las que Pablo hábilmente subexpone, ¿cierto? En ese orden de ideas él desarrolla esos 3 subtemas, destacando que el pecado sexual pervierte más allá de la mente del que lo practica
pervierte el propósito de Dios para el cuerpo de sus hijos. Vamos a desarrollar el tema para poderlo entender. La pregunta orientadora sería la siguiente para nosotros hoy aquí, escuchémosla. ¿Cuál es el propósito de Dios para el cuerpo de cada uno de ustedes? De cada uno de los cristianos. Voy a volver a hacer esa pregunta. Es una pregunta que yo, como maestro el día de hoy, les quiero, a modo de orientarnos, podamos hacernos. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál crees tú que es el propósito de Dios para el cuerpo que te dio a ti, que me dio a mí, a cada uno de nosotros como iglesia? ¿Cuál es el propósito de Dios para el cuerpo de los cristianos? ¿Cierto? Algunas opciones de respuesta. Por ejemplo, alguno pensará, no, pues adornarlo con joyas. Dios me dio un cuerpo para comprar joyas, ropa, sombreros, zapatos. Otro dirá, no, para echarle perfume. Ese es el propósito de Dios, ¿cierto? Para andar a la moda. ¿Cierto? Otro pensará, no, pues para el deleite sexual. O para, como decían los griegos, el hedonismo, vivir por el placer para disfrutar. Dios nos dio un cuerpo para que disfrutemos lo que hay en el tiempo presente. Otro pensará, no, pues Dios nos dio un cuerpo para comer, para deleitarnos en gastronomías, ¿cierto? Alguno de pronto es neoplatónico, es dualista como Platón y piensa que el cuerpo es malo, entonces dirá, no, Dios nos dio el cuerpo para castigarlo, porque el cuerpo es malo, pero el alma es buena. Eso no está en la Biblia, ¿no? Eso está en los diálogos de Platón. Para castigarlo, porque es que el cuerpo hay que minimizarlo, someterlo, porque es oscuro, malo, perverso. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano, respetado hermano en Cristo? Ninguna de las anteriores es correcta a la luz de las Escrituras. Lo que pretende el apóstol Pablo para explicar la connotación del pecado sexual es presentar primero cuál es el propósito del cuerpo, para qué Dios nos da el cuerpo. Y es que entremos al grano de una vez. El propósito de Dios para el cuerpo, para los que toman nota, Dios tiene un propósito al darnos un cuerpo, y ese propósito es que nosotros, sus hijos, como pueblo de Dios, ¿cierto? El propósito de Dios para nosotros es que como pueblo de Dios, este cuerpo sea un lugar de habitación para que Él, Dios mismo, viva y more dentro de nosotros. Yo no sé si usted entiende esto, pero es tremendamente profundo. El propósito de Dios para su pueblo, el habernos dado un cuerpo, va más allá de lo mencionado anteriormente, y su fin es que sea un lugar donde Él more. Ese es el propósito de Dios para el cuerpo que nos dio. Ser un lugar de habitación para que Él viva y more. Esto es hermoso y es profundísimo. Ahora, tu cuerpo es un templo, un lugar donde vive y mora Dios. Si eres un verdadero cristiano, ese es el propósito de tu cuerpo, que en él habite Dios. Por ende es algo así como un pequeño Sukkot. ¿Recuerdan lo que es el Sukkot? Una tienda, un tabernáculo, un lugar donde mora la presencia de Dios, tremendo. Un lugar de adoración. Piensa en lo siguiente: el propósito de Dios para el cuerpo de los cristianos es que sea un pequeño templo. Un templo. Un templo en donde hay adoración al Dios eterno. Ese es el propósito del cuerpo de los cristianos, ¿cierto? El cuerpo que Dios te dio es un altar de adoración, pues el propósito de la vida de todo creyente debe ser adorar, y la herramienta tangible de dicha adoración es este cuerpo. Bajo esa premisa se desarrolla el tema. Desde el verso 13 al 20 vamos a ver el primer subtema.
¿Cuál es el tema? El pecado sexual pervierte. ¿Qué pervierte el pecado sexual? El propósito de Dios con mi cuerpo. Eso se pervierte. ¿Y se pervierte en qué sentido? Número 1, el cuerpo es para el Señor. Esto les dice Pablo a los Corintios. El cuerpo es para Él. Ojo que no dice el cuerpo es para ti o el cuerpo es para mí. El cuerpo es para Él, Señor. Leamos juntos, escudriñemos verso 13 y 14. Mírenlo, ahí está. Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para Él. El cuerpo es para el Señor, ¿sí lo nota? Y el Señor para el cuerpo. Y vea esto, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Entonces, bien atentos acá, mis hermanos. El pecado sexual pervierte. ¿Qué pervierte? El propósito de Dios para nuestro cuerpo, que es ser, subtema A, un cuerpo para el Señor. ¿Cierto? El cuerpo es para el Señor. Y esto se pervierte con el pecado sexual. Ahora, note lo siguiente. Hay otra frase popular que utilizaban en la ciudad de Corinto. Y en la época del siglo I. Y esa frase popular era la siguiente. Escúchela. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Esto es una frase popular. ¿Cierto? Como todo me es lícito, ¿lo recuerda? Ahora Pablo agarra otra que es propia de la cultura de los de Corinto, que dice así, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Yo se lo parafraseo. Más o menos lo que quiere decir es la comida para el estómago y el estómago para comer. Y es que sabe algo, mi amado hermano, en la ciudad de Corinto se utilizaba esa frase. Como que la comida es para el estómago y el estómago es para comer. ¿Sabe por qué la usaban? Esto tiene un propósito de ser, para justificar la inmoralidad sexual. Así como el estómago es para comer, los miembros sexuales son para tener sexo. Y no le meta misticismo, los de Corinto no le ponían misterio a las cosas. Es decir, somos como animales, en alguna medida, racionales, y el estómago es para comer, y los órganos reproductivos para reproducirse, para tener sexo, el cuerpo es para el hedonismo, para disfrutar. Ahora, hábilmente el apóstol Pablo utiliza esa frase popular y nuevamente la modifica, ¿cierto? La utiliza a su favor. ¿Por qué? Porque es que el apóstol Pablo se da cuenta que los hermanos cristianos en dicha ciudad de Corinto estaban utilizando a su favor esta frase para justificar su inmoralidad sexual. Las viandas para el vientre para las viandas, ¿cierto? Entonces, los órganos sexuales para tener sexo y el sexo para los órganos sexuales. Y los hermanos de Corinto se dejaron corintizar. Yo creo que ellos dijeron, oiga, pues sí, si el estómago es para comer, pues los órganos sexuales pues son para tener sexo. Entonces se dedicaron a la práctica sexual fuera del propósito divino. Ahora, en la cosmovisión terrenal de Corinto y en su contexto cultural que es greco-romano, recuerde que era muy común, por ejemplo, el homosexualismo, ¿cierto? Eso era muy común y ya lo vimos, ¿no? Empezando por el gobernador de turno que tenía su pareja sentimental, su esposa, pero también tenía sus, como la canción, una aventura, ¿no? Sí. No es más bonita, ¿no? Eso es lo que quiere vender Corinto, pero no es así. Al apóstol Pablo le preocupa dicha situación.
porque la cosmovisión terrenal es muy común. La fornicación se practicaba en la ciudad de Corinto de manera cotidiana, con algunas excepciones. Recuerde las excepciones. Corinto era muy promiscua, pero ni siquiera habían llegado al incesto. Por eso recuerde que el apóstol Pablo dice, es que ni los gentiles llegaron hasta donde ustedes han llegado, porque los romanos prohibían el incesto. Ahora, esto es tremendo, porque dicha práctica se introdujo en los cristianos y por ende Pablo los frena rápidamente, como hoy a nosotros, aclarando a los hermanos que es cierto que las viandas son para el cuerpo, ojo, es verdad, el estómago para la comida para el estómago, eso es cierto, pero de manera temporal bajo un propósito biológico y terrenal. Pero ojo, les aclara Pablo, en cambio el cuerpo no es para la fornicación, sino que es para el Señor, para adoración, ¿cierto? A Dios que mora dentro de ese cuerpo. Y esto será un acto eterno, no solamente terrenal. Es decir, iglesia en Corinto, es verdad que las viandas para el cuerpo y el cuerpo para las viandas, eso en condiciones biológicas terrenales, pero eternamente nosotros vamos a adorar al Señor con este mismo cuerpo. Por eso les dice, todo eso va a ser destruido. En cambio la adoración no, la adoración va a ser eterna. Por ello afirma y además completa la frase estratégicamente así, nótelo en su Biblia, mírenlo allí, dice, pero tanto a uno como a las otras destruirá Dios, refiriéndose a las viandas y al estómago. En cambio la adoración será eterna en un cuerpo físico modificado para la eternidad. Esta es la doctrina de la encarnación, ¿cierto? Es decir, Pablo les dice, no se vive hoy aquí y mañana se va a encarnar para comer. Se come hoy aquí, pero eternamente será diferente. Será distinto. El cuerpo es para la adoración al Señor y no para la adoración a ti mismo y a tu estética. A modo aplicativo. Hoy voy a desarrollar y el aplicativo concomitantes. Iglesia, el cuerpo es para la adoración al Señor y no para la adoración a nosotros mismos. Esa frase, las viandas para el cuerpo y el cuerpo para las viandas, son una excusa para decir, pues si yo tengo cuerpo es para disfrutarlo. Y a Pablo le preocupa que los cristianos se hayan dejado influenciar por dicha afirmación popular y los reconviene y les dice, iglesia, y nos dice hoy 2022, iglesia, el cuerpo es para el Señor, para adoración, no para fornicación, y no lo compares con la comida. El cuerpo es para adoración al Señor y no para adoración a ti mismo. Porque ¿sabe algo? ¿Qué es el hedonismo? Bueno, no sé si hay filósofos entre nosotros, pero de manera objetiva, tratando de ser justo, ¿qué es el hedonismo sino una oda a la adoración individual, al placer y al ego personal? El placer por el placer. ¿Y sabe algo, mi amado? El cuerpo es para el Señor. Tu cuerpo y mi cuerpo, iglesia, es para el Señor. No para adoración a ti mismo, no para tu estética, no en función a tu persona, a tu esencia, a tu identidad construida desde tu subjetiva cosmovisión, relativizada a las pulsiones que hay en nosotros, o concupiscencias, dice la Escritura, ¿no? A nuestros deseos y pasiones personales. A modo aplicativo de este primer subtema, ¿no? Recuerde que el tema es el pecado sexual pervierte y el subtema es el cuerpo es para el Señor. Y note algo, sin ánimo de satanizar o caer en legalismos, piense en lo siguiente. Tampoco queremos imponer dogmas ni prohibir nada. Solo escuche, examine
y decántelo a la Escritura. Para los que les gustan los tatuajes, la pregunta sería, ¿para qué te quieres tatuar? Analícelo con objetividad, por allá casi se desmayan, ¿sí ven? ¿Para qué te quieres tatuar? Vea, es que el problema no es el tatuaje, ¿sabe? El tatuaje no tiene... El problema no es el... ¿Para qué? Piense en el tatuaje, Iglesia de Cristo, el Espíritu Santo nos ayude. Miren, si el cuerpo es para el Señor, no es para ti, es para el Señor. Y el cuerpo es un templo, un lugar de adoración. ¿Usted para qué quiere grafitear el templo? Es la pregunta. ¿Para Dios o para ti? Esto es a modo aplicativo, un ejemplo. Yo no tengo la respuesta, el Espíritu Santo le dará a usted la respuesta. ¿Para qué quieres rayar, grafitear las paredes del templo de Dios? ¿Cuál es el propósito de tu corazón al rayar el templo? Pregunta, ¿adora al Señor esa rayada? ¿O adora a quién? Porque recuerda que que el cuerpo es para Él, Señor. Ahora, por eso nosotros no somos legalistas. ¿Qué diferencia tiene un tatuaje a un arete, o a un sombrero, o a un... Es lo mismo, es un accesorio. ¿Para qué te quieres poner esa blusa? A modo aplicativo. Partiendo de la premisa doctrinal que el cuerpo es para el Señor y tu cuerpo es un lugar de adoración, la ropa que portas adora al Señor, ¿para qué lo haces? O mejor, ¿para quién lo haces? Es lo que le pregunta Pablo a los hermanos. El cuerpo es para Él, Señor. Ahora, hay algunos que pasan yo no estoy pensando en nadie en particular, mis hermanos, delante del Señor. En general, algunos de nosotros podemos ser muy exagerados y nos queremos rayar todo o andar de pronto utilizando este templo, este cuerpo y adornándolo mucho. Y hay otras personas que ni siquiera lo bañan. Ese es el otro polo. Pero, no, en serio. Pero ojo, dice la palabra aquí, dice el apóstol, verso 13. El cuerpo es para Él, Señor. ¿Cierto? El tatuaje, las joyas, la ropa son accesorios que evidencian adoración a un Dios. La pregunta es, ¿cuál Dios? ¿A Cristo o al Dios ego? ¿Cuál es la pretensión con ello? ¿Que me miren a mí o que miren a Cristo? No hemos dicho que los tatuajes sean malos. ¿Sí lo notan? O que sean pecado. Nadie ha dicho ello. El pecador soy yo y es mi corazón. Porque el cuerpo es para Él, Señor. Pablo habla a los cristianos y les recuerda cuál es su Dios, porque no hablemos de nosotros, hablemos de Corinto, que es más chévere hablar del que no está, ¿sí o no? Pablo le habla a los corintios porque a los de Corinto se les olvidó que su cuerpo es para el Señor. De pronto escucharon feministas por ahí, mi cuerpo es mío, ¿cómo es que es? Es mío, yo decido, bueno, no sé cómo. Y entonces decidieron que su cuerpo es no para el Señor, sino para otros propósitos. Entonces el apóstol Pablo les recuerda quién es su Dios, el cual es Cristo. Por ende les dice, su cuerpo, hermanos, es del Señor y no es para otro Señor, ni para Afrodita, allá arriba en la Acrópolis, ni para ti mismo, ni para el pecado sexual. Debe ser que estaban utilizando el cuerpo con propósitos de porneia, fornicación, pecado sexual. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Eso lo dice el versículo 13 y 14. Repito, léalo en su Biblia. El cuerpo no es para la fornicación, Él les dice.
Es una afirmación, o sea que aquí hay un tema puntual, pecado sexual. Iglesia, el cuerpo no es para pecar sexualmente, sino para honrar al Señor. Y aquí es donde se pervierte el propósito de Dios en primera instancia para el cuerpo. Se pervierte ese propósito de adoración, porque el cuerpo no es para pecado sexual, para hedonismos, sino que el cuerpo es para el Señor. Y note lo que dice después, y el Señor para el cuerpo. Maravilloso. Por esa razón, continúa diciéndoles, miren su Biblia, lo siguiente, dice, y Dios que levantó al Señor, o sea, el Padre que levantó al Hijo, ¿se acuerda que el Padre levantó al Hijo de la tumba? ¿Y lo levantó en qué cuerpo? En cuerpo, en su cuerpo. También nos levantará a nosotros con su poder, es decir, eternamente tendremos un cuerpo levantado, ya no para comer, ¿sabe? Sino para adorar. Es lo que les quiere decir. Aquí está el aplicativo, mis hermanos. Nuestro cuerpo es más que biología. Está diseñado para ser un altar de adoración. Aquí y en la eternidad. Mire, es que a veces se dice como se piensa en la cristiandad, como que aún en nosotros los cristianos, como que bueno, yo voy a adorar al Señor, pero por allá en el cielo. Mientras tanto aquí, otra cosa. Y no, es aquí y es eternamente. Y el medio que utilizamos para adorar al Señor es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. ¿Cierto? Ahora, hoy aquí nuestro cuerpo, en la eternidad, este cuerpo, pero transformado, resucitado, glorificado, ¿cierto? Si usted quiere comprender estas doctrinas, estudie en el discipulado, un cuerpo celestial, pero será nuestro cuerpo. Ahora, idea base número 1, partiendo de que el pecado sexual pervierte a el cuerpo le pertenece o es del Señor, ¿sí o no? El cuerpo es para el Señor. Número 2, aquí encontramos la segunda categorización. El cuerpo le pertenece a Cristo y no a ti. Diga conmigo, el cuerpo le pertenece a Cristo y no a ti. Eso se lo dice Pablo a los hermanos. Verso 15 al 18, leámoslo por favor despacio. Dice el verso 15 con pregunta, ¿no? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, ¿cierto? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Número 2, el cuerpo le pertenece a Cristo y no nos pertenece a nosotros. Ojo, porque los de la ciudad de Corinto que no eran cristianos no entendían esto. Yo pongo a modo de molestando y todo al grupo de las feministas que tienen un lema que dice, mi cuerpo es mío, yo decido. Bueno, eso uno lo entiende en el contexto de quienes no conocen al Señor. Pero Pablo les está diciendo, venga, ustedes no son de ese grupo. Ustedes ahora son hijos de Dios y deben entender, número uno, el cuerpo es del Señor. Número 2, el cuerpo le pertenece a Cristo y no a ti. Cada vez que desees realizar una modificación a tu cuerpo, escucha esto por favor, hermano. Si mi cuerpo le pertenece a Dios y no a mí, cada vez que yo desee hacerme una modificación, cada vez que desee comer algo, mire lo profundo que es esto, comer algo. Cada vez que yo desea someter al cuerpo a algún procedimiento o acción, por ejemplo, fornicar, ¿cierto? Recuerda que ese cuerpo no es tuyo, es de Cristo.
le pertenece a Cristo. Tú lo estás administrando. Tú y yo estamos administrando este cuerpo. Ahora, ¿quién dice, este cuerpo no me gusta? Los psicólogos dicen que eso es baja autoestima. La Biblia dice que eso es pecado. Porque ese cuerpo, si tú eres cristiano, ese cuerpo no es tuyo, ¿sabes? Es del Señor. Hay que cuidarlo. Por eso, a modo aplicativo, ojo, cada vez que deseemos hacer una modificación a este cuerpo, si usted se quiere hacer el jersey, ¿cierto? A la barbería y el jersey o la mota paisa, ¿verdad? Piense, ¿le agradaría al Señor? Porque no es su cuerpo. No, en serio, usted se ríe y todo, pero es el cuerpo del Señor y la gente, usted y yo presentamos a Cristo a través de este. Por eso yo les decía, piense cada vez que va a comer algo, usted va a meter esa comida en la boca del cuerpo de Cristo, porque usted y yo tenemos un cuerpo que es de Cristo. Yo estoy yendo un poco más allá, si se está dando cuenta, pero el apóstol Pablo, frente al contexto del tema sexual, les dice, ¿ustedes piensan llevar un cuerpo que es mío a prostitutas? ¿Y piensan hacerse uno con ellas? Si es que ese cuerpo es mío, no es suyo. ¿Cierto? El cuerpo de cada creyente es un miembro del cuerpo de Cristo. Piense esto. Cuya cabeza es Cristo y cada uno de nosotros somos un dedito, una uñita, un pelito, una orejita. Somos el cuerpo de Cristo. Y cuando un cristiano peca, hace pecado sexual u otros pecados, está sometiendo a Cristo a un lugar incómodo que es de pecado. Es decir, no entra usted solo a pecar, está involucrando al Señor en alguna medida. Esto es difícil de entender. Hay un teólogo que dice lo siguiente, no es que cuando yo peque, Cristo peque, porque Cristo no peca. Es como el teólogo, algún día yo leí esto, el teólogo lo explicaba así, es como cuando los rayos del sol tocan la basura. No la están tocando, pero en alguna medida están involucrándose con algo sucio, turbio. Y es que el cuerpo del creyente, ¿cierto? De todo cristiano, es del Señor. Y cuando un cristiano comete pecado sexual, hace a Cristo partícipe, entre comillas, en alguna medida, de dicho acto. Y esto es inconcebible para Pablo y debe ser inconcebible para usted y para mí. Así como alarmó a Pablo, debe alarmarnos a nosotros. Lo que pasa es que estaban los corintios tan envanecidos y tan endurecidos que no notaban lo grave de la situación. Nosotros somos en este siglo simplemente administradores de un cuerpo que le pertenece al Señor. Es una catedral de adoración donde mora Cristo, ¿cierto? Y hacer pecado sexual es usar parte del cuerpo de Cristo para dicho acto, y esto es grave. ¿Sabe algo, amado hermano? Existe un vínculo llamado comunión. ¿Entre quién? Entre Jesucristo con su pueblo, ¿cierto? Y un hijo de Dios que se une con una prostituta o con una persona en el acto de la fornicación, profana el cuerpo de Cristo. Para que lo entienda mejor y sin ánimo de ser exagerados y tampoco exhaustivos, hay una fiesta que se celebra, que es la fiesta de los Macabeos. En diciembre la celebra la religión judía. Es un libro apócrifo, Macabeos. Y los Macabeos celebran la fiesta de hecho, una vez hicimos una predicación al respecto un domingo aquí, ¿no? La fiesta de las luces o el Hanukkah. ¿Y qué es esa fiesta más sino que Antíoco Epifanio IV, el gobernador, sabiendo que el pueblo de Israel tenía un templo para adorar al Señor, el templo, él lo profana y trae un cerdo y lo cuelga? Y él sabía, Antíoco, que era un pagano, sabía que en la ley
el cerdo es un animal inmundo. Y cuelga un cerdo en el templo, en el lugar santísimo, nada más y nada menos. Ahora no solo hace eso, sino que trae prostitutas para que adoren a dioses con bacanales sexuales dentro del templo de Israel. ¿Por qué celebran esa fiesta? Porque los macabeos arman una revuelta y se alzan en armas. Los macabeos eran una familia de judíos, sacerdotes, Cohen, y recuperan el templo. Y usted lee esa historia y usted dice, tenaz es Epifanio IV, pero tú y yo somos Epifanio IV. Cuando con este templo cometemos pecado sexual, profanamos el templo, un lugar que es para la adoración. Continúa Pablo diciendo a los hermanos cristianos en Corinto, les dice, ustedes son un espíritu con él. Diga conmigo, un espíritu con él. ¿Usted comprende esto, mi amado? Tú y yo, por la gracia del Padre, por medio de Jesucristo, nos reconciliamos con el Padre y ahora somos un espíritu con él. Esto es tremendo. Señor, ayúdanos a entender esto, porque es tremendo. Eso significa que no solo hay un espíritu vivificado dentro de ti, sino que el Espíritu Santo mora contigo adentro. Y como Dios es inmutable, mi amado hermano, Él estará contigo, porque te hizo hijo, te adoptó. Y no se arrepiente, no dice, no, ya no quiero que sea a mí, me arrepentí de adoptar a Mauricio. No, por amor nos adoptó. Y se hizo uno con nosotros por medio de Jesucristo. Entender esta doctrina es santificar nuestra sexualidad. Porque entonces ahí es donde yo continúo con la lectura y mire lo que les dice. Huid de la fornicación. Dígalo conmigo. Huid. Y léalo por favor. Es importante que lo leamos. Vamos en el verso 18. Dice, huid de la fornicación. Después de que les explica que somos uno con él. ¿Sí lo notan? Entonces, al ser uno con Dios, si tú eres uno con Dios, si en tu cuerpo mora Dios mismo, tú lo que tienes es que huir. Hay una película que se llama Huye, ¿no? ¿Sí la han visto? Esa película es muy fuerte. Es sobre el racismo, pero mire que en alguna medida es el llamado que nos hace el Señor a huir. Huye. Ahora, ojo, no nos dice, lea la Biblia por favor, no nos dice ante la fornicación, ay, enfréntala. ¿Sí ve que no dice enfréntala o razónala? Tampoco dice manéjala, ni dialóguela. O sea, ven, querida meretriz, ven, conversamos acerca de la salvación y el plan. No, huya. Tampoco dice pruébense. ¿Sí lo notan? Porque es que algunos, de pronto en Corinto, no hablemos de nosotros, se querían probar así. Ay, vamos a ver qué tan fuerte soy yo. A ver si me ha servido todo estudiar esos discipulados y eso. Voy a ir a acompañar a alguien a pasar por un ratico. No, huyan. Huid de la fornicación. Y dice claramente huid, ¿por qué? Porque estás en peligro. ¿Usted se ha sentido en peligro alguna vez? Bueno. ¿Y qué hace uno cuando está en peligro? ¿Se sienta a dialogar? Estimado asaltante, lo invito a un café y conversa. No, hermano, si usted puede. De verdad. Huyan. Estamos en peligro. Hermanos, huyamos de la porneia o de la fornicación, dice la Escritura. Todo acto que nos invite a pecar sexualmente debe ser prevenido. Mujeres, ustedes por el oído. Hombres, por los ojos. Deje de prestarle sus ojos, que son adoración y altar para Cristo, a otras prácticas.
No queramos tentarnos o probarnos a ver si somos fuertes. Huyamos. Le habla a los solteros, el Señor le habla a los solteros, que salen con personas que les atraen y no son creyentes. Mire, hermano, huya. No busque lo que no se le ha perdido, dicen las abuelas. ¿Sí o no? Recordemos que la fornicación, más allá de estar afuera, es que esta es otra situación. El apóstol Pablo es inspirado por el Espíritu Santo. Él es un hermano inspirado. Mire esto. No solo es la ciudad de Corinto la que me influencia, sino que el pecado mora dentro de mi corazón. Recordemos que la pornografía, bueno, la fornicación, la porneia va más allá de estar afuera en el contexto cultural, porque eso es inevitable, ¿sabe? En la música, en los medios, en las conversaciones, en las vallas, en todo lado hay porneia, hay fornicación. Es cultural, pero más allá de que sea cultural, se concibe en la mente. Hay que trabajar en dirección de santificar nuestra mente. Iglesia Santa Gracia, le habla Pablo a Pradera y le habla el Señor a Corinto y viceversa. Alimentar nuestra mente, ojo, ¿de qué? De la Biblia, de la palabra del Señor. Orar, ayunar, usar los medios de gracia como lo son el culto, la cena del Señor, ¿cierto? Y huir. No hay otra. Huye, huye. Si tú te estás sintiendo atraído por alguna persona que no es tu esposa, no es tu esposo, o si eres soltero o soltera, no es cristiana la persona, huye y santifícate, santifica tu corazón. Ahora, a modo aplicativo, escuche este ejemplo: el piercing en el ombligo. Pero Tacho, usted dirá, ¿qué? El piercing en el ombligo, ¿para qué? ¿Cuál era la primera premisa? No es esta, este es el tema central: el pecado sexual pervierte. Pero ¿cuál es la primera premisa? Yo la tengo acá en rojo, vean, rojo. El cuerpo es para él, Señor. Y la segunda: el cuerpo le pertenece a Cristo y no te pertenece a ti. Escuchen esto. El piercing, es que yo le pregunto a mis estudiantes, tienen 15 años. Yo fregándolo, yo le digo, venga, ¿usted qué va a pedir de 15? Y una vez me salió un piercing en el ombligo. Bueno, listo. Eso lo piden los muchachos. Uno lo entiende, ¿no? De los muchachos. Pero entonces la pregunta es, ¿una mujer, un hombre de Dios? Si es un hombre me preocupa más que anhele un piercing en el ombligo. Listo. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? Pues para que te miren el ombligo. ¿Y para qué quieres que te miren el ombligo? El cuerpo le pertenece a Cristo. ¿Para que te admiren? ¿Para qué quieres eso? ¿Para atraer la atención de las personas? Hay algo allí que revisar. Lo mismo que el tatuaje, que la ropa. ¿Sí o no? Hay que revisar las intenciones del engañoso corazón. Mire lo que dice la escritura en Jeremías 17:9, léalo conmigo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Sí lo nota? Venga, espere, hagamos un... Más que el engañador. Satanás significa... Pero el corazón es más engañador. No. Vea, y perverso, o sea, más perverso. Pregunta, ¿quién lo conocerá? Hay que revisar las intenciones de nuestro corazón. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos?
Es que hasta el champú que te echas. No, en serio, pero no. ¿Para qué? Dígame para qué. Ahora no le estoy diciendo que no me malinterpreten, que no compre champú. No, pero es para adorar al Señor, es para que se vea, huela rico y presentar un cuerpo en honra al Señor. ¿O para qué es? Engañoso es el corazón. Para que los hombres huelan mi cabello al pasar. Y se enamoren de mí. Y me miren. ¿Para qué? Ojo, porque el corazón es. Hombres, ¿para qué quieres esa barra? Ya Junior se puso bravo. Una vez en el seminario teológico, esto es un chisme, ¿verdad? Todos querían tener la barba de un teólogo por ahí, yo tan bobos. Bueno, no todos, los más jóvenes. O pasa en la academia también, uno quiere emular e imitar ciertas personas, no solo cognitivamente, sino estéticamente. Ahí hay un propósito. Pero en términos cristianos, mis hermanos, ¿cuál es el propósito de mi corazón? El cuerpo es de Cristo, no es mío. Y número 3, finalmente, con su respectivo aplicativo. El cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Parecen iguales, pero no lo son. El cuerpo es del Señor, el cuerpo le pertenece a Cristo, no a ti. Y número 3, el cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Versos 19 y 20, leámoslo rápidamente. Versos 19 y 20, estamos escudriñando. O ignoráis, ahí está mayéutica, ¿verdad? Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Si nota que no es nuestro, ¿de quién es? Ahí están las tres, en este verso 19 están los tres subtemas, las tres ideas centrales. ¿Cierto? Es del Señor, le pertenece a Cristo y es un templo que no es tuyo. ¿Sí lo nota? Verso 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios ¿en qué? Diga conmigo, glorificad en mi cuerpo. O sea, adoremos a Dios con nuestro cuerpo y en las dos, hermanos. En nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Señor, mire, se plantea una pregunta sarcástica. ¿Por qué es sarcástica? Porque el apóstol Pablo les enseñó la respuesta de esta pregunta a ellos. ¿No es que él es el pastor de esa iglesia? Él los formó. ¿Lo recuerda? En ese orden de ideas es sarcástica. Como yo les enseñé eso, ahora les pregunto algo que ustedes saben. ¿Ignoran que su cuerpo es templo de Dios y que ustedes no son vuestros? Es decir, que los genuinos hijos de Dios es de saber que nuestro cuerpo es un templo de adoración a Cristo y no de adoración propia. Ojo con esto. Tu cuerpo no es para adoración tuya, es para adoración de Cristo. Y esto lo cambia todo. Este principio lo cambia todo, todito, todo. Desde ahora en adelante, hermanos amados, al comer, al hacer deporte, al comprar ropa, al ir al gimnasio. Mire, ¿sabe por qué las personas sin Cristo lo hacen? Es muy fácil de deducirlo. Para su propia gloria. Ahora nosotros no estamos diciendo que no hay que hacerlo. Hágalo, pero para la gloria de Cristo. Entonces usted lo santificó. Santifique el gimnasio. Siga haciendo ejercicio, pero santifíquelo. Hágalo para Él, Señor. Mira, a nosotros nos contaban, el año pasado tuvimos una mala experiencia, pues una experiencia triste, esas que lo deja uno sin sabor. Y tuvimos que, ni siquiera pudimos ir al entierro porque era COVID. Fue hace 2 años. Un hermano
en Cristo, que pastoreaba una iglesia, es de nuestra familia, ¿no? Técnicamente es de nuestra familia. Era porque se murió. Murió. Pastor de una iglesia, aquí en Bogotá, murió. Yo lo quería mucho. Cuando había reunión familiar una vez, bueno, no, es que no quiero entrar en detalles, pero fue muy lindo, una persona linda, nombre de Dios. Y se murió por un descuido de su salud. Y cuando el cuerpo, él no comía, porque trabajaba mucho. Y el cuerpo le avisó con gastritis. Y no fue al médico. Y se murió. Y cuando se dio cuenta fue demasiado tarde, desahuciado. 3 meses. Una experiencia muy triste, hermanos. Yo recuerdo que un viernes en la tarde yo lo pensé. Estaba en mi apartamento haciendo aseo. Y lo pensé. Y dije, voy a llamarlo. Tomé mi celular y lo llamé. No sé por qué le dije, has peleado la buena batalla. Y se murió esa noche. Él se puso a llorar cuando yo le dije eso. Y se murió. Yo no se lo dije pensando que se iba a morir. Una negligencia. Por no cuidar el cuerpo. Ahora, eso nos puede pasar a cualquiera, hermanos. Unos porque vamos a un extremo y otros porque minimizamos la atención a un cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Por eso de manera sarcástica el apóstol Pablo les pregunta, ¿ustedes ignoran que ese cuerpo que tienen es templo de Dios? Entonces, no es vuestro. Es decir, los genuinos hijos de Dios debemos entender que nuestro cuerpo es una catedral, ¿sabía eso? Miren, la cristiandad se endeudan para comprar templos. Se endeudan. A mí me han ofrecido bancos. Compre eso. No. Mire, se endeudan. Y básicamente el templo ya está, es este. Es el suyo y el mío. Allí mora el Señor, no en estas paredes. Él mora en nuestro templo, en nuestro cuerpo, hermanos. El apóstol Pablo, muy preocupado, los llama intencionalmente a la disciplina, les dice, profanando el templo entonces. Y allí esto lo cambia todo, hermanos, porque al momento de comer, de hacer deporte, como les decía, de comprar ropa, ojo, al consumir imágenes, al escuchar contenidos, ¿cierto? Al leer, todo debe girar en función a la adoración a Cristo, que es nuestro Dios y Rey, y no en función nuestra. Y como les decía, hasta el champú que tú compras, ¿cierto? Debe ser y rendir adoración al Señor. Por eso es que bañarse es bíblico. Oler rico, bendito Dios. Comprar ropa, eso es bíblico. Claro que sí. Comer sano, verse bien, no para ti, para el Señor, ¿cierto? Quiero terminar de la siguiente manera. El pecado sexual, la fornicación, no solo lleva a profanar el templo de Dios, sino que puede llevar a decisiones peores. Mire esto que está en pantalla. Juan 14, verso 16 y 17. Y yo rogaré al Padre. ¿Quién habla ahí? Jesucristo rogará al Padre y el Padre os dará otro consolador. Porque el consolador es Cristo, pero hay otro consolador, Cristo, el Espíritu Santo, para que esté con ustedes. ¿Cuánto tiempo? Siempre. Mientras se porten mal, no, para siempre. ¿Con quiénes va a estar?
con su pueblo. Ojo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Y ojo, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora, diga conmigo, mora con vosotros y estará ¿en dónde? No solo con nosotros, sino en nosotros. Esta es la idea central del apóstol Pablo a los de Corinto. Ese Espíritu Santo que prometió Jesús en Juan 14 se hizo mella, se hizo real. Esta oración se cumplió. El Padre la otorgó al Hijo por medio de su Espíritu Santo morando en nosotros. Por esta razón el pecado sexual es tan grave, hermanos. No porque me tiré mi hogar, que sí se lo dañó. No porque defraudé a mi cónyuge, que sí, la defraudó o lo defraudó. No porque me endeudé. Vean, si esas son las razones por las cuales me duele el pecado sexual, estoy todavía más en pecado. La razón más grande por la cual nos debe doler el pecado sexual es porque hemos, ¿cómo es el término correcto? Profanado el templo de Dios. Por tanto, nuestro cuerpo tiene un propósito supremo, y aquí el aplicativo de este tercer subtema: glorificar pues a Dios. Léalo ahí finalmente, léalo, ahí está, con eso cierra, hermanos. Dice, verso 20, porque habéis sido comprados por precio, entonces ¿qué? Glorificad pues a Dios con D mayúscula en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este es un llamado aplicativo para nosotros, hermanos. Ahí está el aplicativo: glorifiquemos con nuestros cuerpos. Iglesia Bíblica Santa Gracia, solteros, jóvenes, casados, no tan jóvenes, niños, mayores, todos los que estamos aquí, hermanos, el Señor nos llama a glorificarle a Él con nuestro cuerpo. Ese es el propósito aplicativo. Es un llamado de parte del Señor a vivir de tal forma que honremos a Dios, pues solo Él es digno de nuestra gloria, obediencia y adoración. Concluimos de la siguiente manera: el pecado sexual no solo daña y controla, sino que pervierte especialmente el plan y el propósito de Dios para el cuerpo de sus hijos. ¿Cierto? El cuerpo de un cristiano es para el Señor, le pertenece a Cristo y es el templo donde Dios mora. Pensemos por favor en esto, iglesia. Siempre que te sientas atraído por lo que atraía a los hermanos de Corinto, cuando te sientas desde tu concupiscencia tentado al pecado sexual, a ver pornografía, a consumir audios que incitan al desorden sexual, a compartir diálogos con personas inconversas que practican la inmoralidad, siempre que te sientas tentado, recuerda y piensa por favor en esta predicación, en esta idea central: el cuerpo es templo de Dios, quien mora dentro de ti. Miren, hermanos, ¿lo haría Cristo? Pregúntate eso siempre. ¿Cristo escucharía este contenido? ¿Cristo pisaría este lugar? ¿Cristo escucharía a esa persona? ¿Jesús miraría esa película? ¿El Señor iría a la Acrópolis? El que tiene oídos para oír, que pueda oír. Amén. Amén. Demos gracias al Señor. Te invito a que tomes tu ofrenda, por favor. Habiendo tomado la ofrenda, vamos a orar por un momento.
Cierra tus ojitos, inclina tu cabecita por favor delante del Señor. Delante de Él nadie más mirando a nadie. Por favor, miremos a Jesús en esta mañana de hoy, primer día de la semana. Desde la muerte de Jesucristo y su resurrección cada domingo, su pueblo por más de 2000 años ha estado el día de hoy delante de su Salvador. Y hoy como pueblo de Dios, cada uno mirando en los ojos de la fe a Jesucristo, examinemos a la luz de nuestro corazón esta serie de pecado sexual que tuvimos durante 3 cultos. Si has identificado a la luz de la palabra que hay pecado en ti sexual, no te angusties. Dice la palabra del Señor que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Cierra tus ojos, por favor, y mira a Jesús y mentalmente reconoce que hay pecado. Dile: Señor, yo pequé, Señor, hay pecado sexual en mí. Siendo Cristo quien escudriña con sus ojos de fuego el corazón de todos, reconozcámosle a Él nuestro pecado. Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. David dijo al Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones sexuales. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, Señor. Porque yo reconozco delante de ti mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, oh Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. He aquí, en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Pero tú, que eres Dios y amas la verdad en lo íntimo, hoy en lo secreto, me has hecho comprender la sabiduría. Te ruego, purifícame con hisopo para ser limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no te entristezcas con mi pecado. Vuélveme el gozo de tu salvación. Señor, abre mis labios y publicará mi boca alabanzas, porque tú no quieres sacrificios, quieres obediencia. Los sacrificios de Dios son un corazón quebrantado, y al corazón contrito y humillado
no despreciarás tú, oh Señor. Presentando, Señor, a ti como lo hizo David, de todo corazón, su pecado, lo hacemos nosotros como familia, como iglesia. De manera personal, rogamos por medio de Jesucristo, limpies este pecado y ofrezcas tu ayuda a cada uno de nosotros en función de poder vivir para ti. Que nuestro cuerpo, Señor, sea para adorarte a ti y no a nosotros mismos. Oro por mis hermanos, Señor, por los que luchan con la pornografía. Oro, Señor, por ellos. Te suplico, conforme a tu misericordia y amor, puedas brindarles por tu palabra y tu Espíritu Santo la libertad de dicho vicio y dicho hábito que no te honra. Oro por las mujeres de esta iglesia que prestan sus oídos para escuchar al engañador. Oro por los varones de esta iglesia que prestamos nuestros ojos para mirar a la mujer extraña. Ayúdanos, Señor. Como Job queremos hacer un pacto con nuestros ojos, con nuestros oídos. Viniendo tu perdón y tu gracia siendo derramada sobre nosotros, queremos comprometernos. Comprométete con el Señor, hermano. Hoy es el día. Para eso has venido aquí. Dile, Señor, yo me comprometo a trabajar para santificar mi vida entera para ti. Hoy nos comprometemos, Señor, quienes son solteros, a llegar vírgenes al matrimonio, a guardar sus ojos, sus oídos, solo para ti, Jesucristo. Quienes somos casados, nos comprometemos, Señor, a vivir para ti, a guardar ojos y oídos en dirección a tu palabra y a tu presencia, y para amar a nuestros cónyuges. Y aquí tu iglesia cierra este tiempo de santificación, Señor, esta semana de santificación, consagrando delante de ti este templo nuevamente. Señor, he aquí tú prometiste a tu pueblo por Salomón que habitarías en dicho templo si ellos vinieran arrepentidos. He aquí, Señor, el templo, ahora nuestro cuerpo. Mora con nosotros, Señor. Ayúdanos. Recibe el perdón del Señor. Recibe el perdón del Señor. Hay culpa. Él no te acusa, Él te perdona. Muchos aquí se sienten indignos, inmerecedores. Y es verdad, somos indignos e inmerecedores. Pero su gracia te alcanza. Te adoramos, Jesús. Oramos en el nombre, sobre todo nombre, Jesucristo. Amén.